La clase pasada nos quedamos hablando acerca de la naturaleza de los ángeles y habíamos dicho que estos seres son inmortales, ¿verdad? Y que no pueden, como nosotros, generarse o procrear otros angelitos, ¿verdad? Nosotros podemos tener bebitos y generarnos, pero los ángeles fueron creados cada uno individualmente por el Señor. Dijimos que son criaturas superiores a nosotros. En el libro de Hebreos capítulo 2, versículos 7 al 9 dice que cuando Jesucristo el Señor se encarnó, se hizo por un tiempo un poco inferior a los ángeles. No estamos hablando de la parte suya de la divinidad, ¿verdad? Estamos hablando de la parte que humana. Cuando Él se encarnó, se hizo un poco, vamos a la escritura, a Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Y allí donde se nos enseña esta verdad de las escrituras. Dice en Hebreos capítulo 2, versículos del 7 al 9. ¿Me lo puedes leer, Robert? ¿Tienes un micrófono? ¿Hay un micrófono por ahí? Daisy, ¿tú no tienes un micrófono? Aquí, por favor. Dice allí en Hebreos capítulo 2, versículos del 7 al 9. ¿Qué dice? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sometaste bajo sus pies, porque en cuanto sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Amén. Gloria al Señor. ¿Ve? Está hablando claramente que es Jesús, para que no quede duda. Este que fue hecho un poco menor que los ángeles, habla de Cristo en su encarnación. Y dice que Él lo hizo hombre con el propósito específico de que gustase la muerte por todos. ¿Por todos quién? ¿Cuál es el contacto? ¿Cuál es el contexto de ahí? La gente dice, ve que Jesucristo vino a morir por todos. No. Continuamos adelante, dice, para que gustase la muerte por todos, porque convenía aquel cuya causa son todas las cosas, por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación. ¿De quién? De ellos. ¿De quién están hablando? ¿Quiénes son esos todos? Los salvados, los que crean en Él. Así que esto no es un pasaje universalista, aunque muchas personas que creen que Cristo murió por todo el mundo en general sin faltar uno, usan este pasaje para enseñar eso. Y cambió el todo por muchos. ¿Verdad que sí? Y continúa diciendo, y anunciaré, Jesús mismo hablando, versículo 12, y anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación de los santos te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en Él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. O sea, el contexto es claro. Pero no es el punto de la enseñanza de hoy. El punto de la enseñanza de hoy es que Jesucristo sí fue creado un poco menor que los ángeles cuando se encarnó, ¿verdad? Cuando se hizo carne, pero fue por un tiempo. Porque en su estado de gloria, Él no es menor que nada, ni que nadie. Y aún allí, Él no dejó de ser Dios. ¿Quién era? Dios. Por eso aún en esa condición, los ángeles le adoraban. Esta humillación de Cristo fue solo temporal, mientras lo tuvo en los días de su carne en la tierra antes de su resurrección. Esto es porque el hombre, quien fue creado a imagen de Dios, es menor que Dios por naturaleza. El hombre también es inferior a los ángeles, puesto que ellos pertenecen a una clase de seres sobrehumanos. De hecho, a ellos se les denomina Elohim.
A los ángeles se les llama dioses, ¿saben? Elohim. Elohim. O sea, están por encima. No es de extrañar que muchas personas en el pasado hayan visto ángeles y crean que son ¿qué? Dioses. Y le hayan puesto nombre. No, porque son dioses, porque como son seres tan poderosos, tan gloriosos, y nosotros pues comparados con ellos somos tan frágiles, y ellos no mueren, pues muchos de ellos le confundían y los llegaron algunos a adorar como Dios. ¿Verdad? Eso es un error, porque los ángeles verdaderos de Dios no se dejan que. Adorar. Así que posiblemente estas cosas que estos ángeles vieron que eran, Demonios. Ángeles caídos. ¿verdad? Manifestaciones de lo malo que quiere recibir la adoración que le corresponde solo a quién. A Dios. A Dios. Eso no hay de otra. Perdona, hermano, en un momento dado hasta nosotros se nos dice dioses sois. Sí, exacto. Nosotros se nos dice, Jesucristo dice, no he dicho yo de vosotros dioses sois. ¿En qué sentido? Porque nosotros se nos ha dado la capacidad de sojuzgar, de gobernar y de regir. Se nos ha dado dominio, ¿verdad que sí? Se nos ha dado poderes. Hay algunos de nosotros que están en tronos humanos. Hay seres humanos que son reyes y gobernantes y presidentes. Esos son tronos. ¿O no? Pues así como hay jerarquía entre los hombres y posiciones de función entre los ángeles que existen, existe esto también, este tipo de jerarquía que hablaremos más adelante en la organización de los ángeles. Pero con respecto a cómo fueron originalmente los santos, los ángeles, la Biblia da poca evidencia específica acerca del estado original de los ángeles, aunque sabemos que la Biblia enseña que cuando Dios declaró e hizo todo era bueno. Creación de todo era bueno. Judas 6 también indica que originalmente los ángeles eran criaturas santas. Yajaira, léeme Judas 6. Judas 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. O sea que antes de haber pecado, los ángeles tenían que la dignidad que les rodeaba, y esa dignidad era la santidad. ¿Sí? Ellos abandonaron su morada, su lugar de habitación. ¿Eh? Fueron seducidos, abandonaron ese lugar de dignidad que poseían. Bien. No voy a argumentar más al respecto porque la Biblia no argumenta más al respecto. Algunos de estos ángeles, según 1 Timoteo 5:21, eran ángeles elegidos. Sin embargo, otros ángeles pecaron, que son estos mismos que aparecen en Judas, que también aparece esto en 2 de Pedro 2:4. ¿Quién me puede buscar? 2 de Pedro 2:4, jovencito. Allí habla de los otros ángeles que pecaron. Y en 1 Timoteo 5:21 habla de los santos ángeles o de los ángeles elegidos. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno se entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Ok, vemos ahí lo que Dios hizo con estos ángeles rebeldes. ¿Ve? No se sabe, probablemente todos estos ángeles pudieron quedarse en su estado original de santidad. Y aquellos que no se rebelaron fueron confirmados para siempre en su estado santo. Mientras que los que pecaron o se rebelaron fueron confirmados en su estado de maldad. ¿Sí? O sea, para ellos no se les proveyó la misma oportunidad que para quién, que para nosotros.
nosotros hemos tenido una oportunidad que los ángeles no poseen. Porque de los hombres se dice que todos que pecaron, pero de los ángeles se dice que no todos pecaron. Unos fueron confirmados en santidad, los ángeles elegidos, y otros, habiéndose revelado, son confirmados en su maldad y dejados así, para prisiones eternas, para el juicio del grande día. Y se prepara un lugar para la destrucción de ellos. Las razones Dios las sabe. ¿Ven? Pero ¿a dónde Dios los iba a poner otra vez? ¿Dónde ya estaban? Yo no sé. Son cosas que vienen a uno a la mente, pero son misterios de Dios también. Con respecto a nosotros, ¿qué dice la Biblia? Se nos demostró y se nos dio gracia. Yo imagino que los ángeles se maravillan. Pero Dios tiene misericordia de quién? De quien tiene misericordia. Dios fue injusto con los ángeles. Es injusto con los pecadores que no se arrepienten. ¿Usted cree que los ángeles que pecaron contra Dios están arrepentidos? No. Están confirmados en su maldad. Ellos son como los condenados en el infierno. Ellos participaron de lo más santo y tuvieron privilegios mucho más grandes que nosotros. Acuérdense que lo que hace de estos ángeles de Satanás el diablo y de estos ángeles demonios es la magnitud de los privilegios que poseían. El conocimiento y el poder que se les concedió, la fuerza, el dominio, el gobierno, la autoridad que tenían. Todavía muchos de ellos tienen estos poderes. No se crean que sus poderes son menos. Lo que pasa es que lo usan ¿para qué? Y el único límite es que Dios les pone límite, pero ellos tienen sus poderes. Mire, en resumen, aunque hay similitudes entre los ángeles y la deidad, y entre los ángeles y los hombres, los ángeles son una clase distinta de seres. Dijimos que son seres espíritus, a semejanza de la deidad, pero a diferencia de los hombres, ellos no mueren. El hombre pecó y murió. Un ángel pecó y no murió. Ellos no mueren. Como la deidad, son superiores a los hombres en cuanto a fuerza, aunque a diferencia de Dios, no son omnipotentes. Un ángel puede acabar con este planeta y todos sus seres humanos así. Así de sencillo. Simplemente tiene que recibir la instrucción de Dios. Aún los ángeles que derraman sus plagas tienen un límite ordenado por Dios. Vas a destruir una cuarta parte de eso, una tercera parte, ¿ven? Esos límites los puso Dios. Pero si el Señor no le pone límite, gracias al Señor, Dios nos guarda, porque estaríamos ahora nosotros aquí. No estaríamos aquí. ¿Verdad? No estaríamos. Cuando yo practicaba las cosas malas y me sentía que tenía poder y cosas loqueras de esas, yo me creía que yo era el más caracachimba. Y una de estas cosas se me metió por dentro y me atormentó por mucho tiempo. Ajá, ajá. Más caracachimba, ¿verdad? Yo pensé que esos poderes eran míos, pero eran prestados. Y yo me estaba rebelando contra el Dios del cielo sin saberlo. Porque muchas veces cuando uno se mete con estas cosas, uno se mete para su propio beneficio, para alcanzar cierta estatus o poder. Y uno está mintiendo.
no va a pagar el precio porque el enemigo da poder, ¿sí? Pero te lo cobra. Cobra y te deja sin nada. Entonces, yo creía que yo tenía poder aún para retar a Dios. Y en mi ridiculez, yo me acuerdo que yo reté al Altísimo. Y me volví mal de aquí. Y yo me acuerdo que yo caía de rodillas y empezaba a blasfemar el nombre del Dios viviente. Y de momento decía, Dios, perdóname, ayúdame, quítame esto. Y de momento esa fuerza se apoderaba de mí y empezaba a blasfemar el nombre del Dios viviente. Y Dios, ten misericordia de mí, oh Dios. Una lucha. Una lucha. Hasta que el Señor en su misericordia me envió a un lugar y allí en ese lugar pues me liberaron de esa cosa que me tenía mal. Gloria a Dios. Dios me liberó. Una mujer pequeña como del tamaño de Angélica se me acercó. Para que tú veas. Ella se me acercó y se me acercó así y le dijo a lo que estaba dentro de mí, te ordeno en el nombre de Jesucristo que lo dejes. Apártate de él, Satanás. Eso fue todo. Al igual que ambos, la deidad y los hombres, los ángeles también tienen personalidad. Recuerden que estamos resumiendo. Y como la deidad son seres espirituales, o sea, no tienen los límites que tú y yo tenemos por ser seres físicos y materiales. No estoy diciendo que no tengan cuerpo espiritual, lo que estoy diciendo es que no tienen los límites, pero tampoco son ilimitados como Dios. Dios es ilimitado. Al no morir, pues obviamente no tienen años, ¿no? Ellos no tienen años, Eso, ¿no? porque si no mueren. No se les celebra el cumpleaños a ninguno de ellos. Qué bueno. Sí, tienen años, porque ellos sí que. ¿Ellos qué? Ellos Tuvieron un principio. Lo que pasa es que no tienen No tienen final, por eso. Usted tiene principio Y fin. y ya no tendrá fin. Cuando está en Cristo, tiene Bueno. vida eterna. Ah, bueno, sí. O permanecerá en un estado de muerte eterna, de separación eterna de Dios. ¿Ves? Pero el asunto es que nosotros sí morimos. Porque nosotros fuimos creados no para ser, ¿cómo se dice? Espíritu pelado. Nosotros fuimos creados para ser alma y cuerpo. Por eso Cristo vino a redimir tanto el alma como el cuerpo. Y un día dice la Escritura que este cuerpo se levantará del polvo en un cuerpo incorruptible, incontaminado. ¿Preparado para qué? Para poder habitar en aquel lugar que Dios ha preparado para los que le aman. Eso está fenomenal. Los hombres, en contraste, son seres espirituales como materiales. Son alma y cuerpo. Los ángeles no procrean como los hombres. El hombre fue hecho también un poco inferior a los ángeles y sin embargo, en su cuerpo resurrecto y glorificado, el hombre juzgará a los ángeles. Eso dice la Escritura en 1 Corintios 6:3. ¿A qué ángeles juzgará el hombre? A los malos. Tú no puedes hacer juicio sobre los justos. ¿El juicio es para quién? Para los malos, para los pecadores. Lo que nos lleva ahora a la organización de los ángeles. 1 Corintios 6:3, ¿me la puede leer? Dice. 1 Corintios 6:3. Da el micrófono. ¿Ah? Ella lo tiene. Oh, sí. 3, 6, 3. 6:3. No sabéis que, Duro, Daisy, para que quede grabado, porque si no, no se oye. o no sabéis que hemos de jugar a los ángeles, cuál más las cosas de esta vida.
cosas. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a qué dice? Juzgar Juzgar, a los ángeles. A los ángeles, ¿verdad? ¿Qué más ¿Cuánto, dice? cuánto más? o no sabéis que hemos a juzgar a los ángeles, cuál más las cosas de esta vida. ¿Cuánto más las cosas Cosas de esta vida. Las de esta cosas vida? de esta vida. Amén. Amén. ¿Ves? Lo dice ahí claramente. Ahora sobre la cantidad de los ángeles. Vamos a hablar de la cantidad de los ángeles. Yo no sé cuánto ustedes se han puesto a contar las estrellas del cielo. ¿Verdad? O el número de la arena del mar. No, eso le tocaba a Abraham. ¿Alguno se ha dado la tarea aquí? ¿Tú? ¿Qué ustedes creen? Según la Escritura, los ángeles constituyen un número tan sumamente grande que no se puede contar. Millares de millares. ¿Verdad? Eso es lo que significa muchos millares de ángeles, o el término que aparece en Apocalipsis 5:11, millones de millones. Ay, santo. ¿Ves? Gloria a Dios, aleluya. ¿Qué es lo que Dios está tratando de decir? No te da un número, ¿por qué? Era millones de millones. Él no te dice, bueno, son 135.000 billones de millones. ¿Por qué Él no te dice eso? Porque no los puedes contar. Son muchos. ¿Cuántos son? Solo son del conocimiento del que los hizo. Pero eso me pone a pensar en algo que le sucedió a David cuando trató de contar al pueblo de Israel. Joab digo, mira, ¿no? Que el Señor añada muchos más como la arena del mar. Y dice la Escritura que cuando David fue incitado por Satanás y por su propio orgullo a hacer esto, él censó al pueblo y Dios se molestó con David. Y envió un ángel para hacer juicio. Por lo tanto, tampoco es algo que le agrade mucho a Dios investigar a nosotros cuántos millones de millones son los que le siguen. ¿Por qué? Porque es que Dios no ha acabado, hermano. Sí, la Biblia dice que y acabó todo y descansó Dios. Pero ¿el qué? ¿Que Dios se cansó de pintar? De crear. La Biblia dice que no se cansa, ¿verdad? No se cansará el que guarda a quien, a Israel. Que Dios se cansó de desarrollar cosas. Hay una parte que dice que todavía él trabaja. Jesús dijo, Mi padre. mi padre trabaja todavía, Sí. y yo también que trabajo. O sea, la Biblia es un recuento, registro de las relaciones de Dios con nosotros. Pero las obras de Dios no se limitan a lo que la Biblia dice. La Biblia es un registro de los bordes de sus caminos, vamos a llamarle así. Donde habla de los tratos de Dios y la provisión que Él ha hecho para redimirnos y hacernos parte de su pueblo. Pero en ella no se encuentran descritos todos los misterios del universo de Dios. Porque si eso fuese así, ¿de qué tamaño sería ese libro? Válgame. Una biblioteca. Por eso es que el libro dice que Dios es que incomprensible, insondable. ¿Ves? Y te dice, tú no puedes llegar a lo último. Había un coro que cuando enseñaban cuando a mí era chiquito, tan grande que no puedo ir arriba de él, tan ancho que no puedo ir al lado de él. Dios es algo Aleluya. que no puede ser contenido por nada que tú y yo, ni ningún ser creado puede imaginar. Amén. Hay quien sugiere que el número de los ángeles es igual al número de los seres humanos, basado en Mateo 18:10. Pero si usted va a ese texto, eso es una mala especulación de las Escrituras, donde dice que los ángeles de Dios ven siempre el rostro de sus padres. ¿De qué ángel está hablando? Los que cuidan a los niños. Y basado en eso hay teólogos que se han atrevido a afirmar que significa eso, que por cada ser humano Hay un ángel. hay un ángel. Pero eso no lo firma la Biblia en ninguna parte. Eso es un invento, una especulación. Lo que sí sabemos es que su número no puede disminuir.
Dios hace como quiere y se le da con crear o seguir creando otras cosas, otros universos. Él es Dios. ¿Quién le dice que no haga? ¿Quién le da instrucciones y órdenes al Altísimo? No atrevido. ¿Quién le dice al Altísimo, hágase mi voluntad? ¿Qué aprendió Nabucodonosor? Que nadie le dice a Dios ¿qué haces? Y los vasos de barro, ¿qué tienen que aprender? Que Dios aún hace con ellos como Como Él quiere. como quiere. Esto debe inspirar en sus hijos gran temor y reverencia. Y en los que no conocen a Dios, que son criaturas, debe inspirar gran terror, porque Dios hará como quiere en los cielos, en la tierra, en los abismos y en los habitantes de la tierra, dice la Escritura. Hay gente que piensa, no, Dios es soberano en la creación, Dios es soberano en los cielos, en la tierra, en los abismos, pero sobre mi vida no, soberano soy yo. Santo Dios. No. La Biblia enseña que Dios hizo todas las cosas para sí mismo en el impío, para el día malo. Eso es una afirmación que la Biblia dice que es bien poderosa. ¿Qué yo voy a hacer con esa afirmación? Recibirle a mi espíritu y decir, Señor, tú eres Dios. No hay nadie como tú. No me voy a poder hacer comentarios sobre cómo es que esto sucede así, porque es que yo no sé, simplemente es una afirmación de las Escrituras. Hablemos un poco del hecho de la organización de estos ángeles. Ya hablamos acerca de su cantidad. ¿Que son cuántos? Millones de millones. Un número determinado por Dios que solamente sabe Dios. El hecho de su organización. Las Escrituras hablan de la asamblea y la congregación de los ángeles. Salmo 89, 5. Vaya conmigo a Salmo 89, 5, hermana. Sí. Ana. Salmo 89, 5. Muy rapidito. Dice, celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos. Fíjense que allí dice la congregación de los santos. ¿Pero de qué santos están hablando ahí? Mira el contexto. Celebrarán los cielos. Dice, ¿celebrarán qué? Los cielos. Los cielos tus maravillas. ¿Qué más dice? Tu verdad. Dilo en voz alta, Ana, con el micrófono. Es que no. Celebrarán los cielos Es que no. sus maravillas. Celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos. Amén. ¿Y qué dice el versículo 7? Dios temible, no prende esto. Dios temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. El contexto de lo que aquí se está diciendo, mire el versículo 6, ¿qué dice? El 6. Sí. Porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? ¿De quién están hablando ahí? ¿De los hombres? Versículo 7, mi versión dice, Dios se reúne con los santos ángeles y todos ellos temen y respetan a Dios. ¿De qué están hablando? El contexto. Léeme el versículo completo, Excel, del 5 al 7. Pero Excel, ven acá porque nos está forzando la garganta. Del 5 al 7. ¿Qué dice? Señor, los cielos te alabarán por tus maravillas. En la asamblea de los santos ángeles se alaba tu fidelidad. Nadie en el cielo es igual al Señor. Ningún Dios puede compararse a ti, Señor. Dios se reúne con los santos ángeles y todos ellos temen y respetan a Dios. Él es más grande y asombroso que cualquiera de los que lo rodean. Los poderosos que están hablando ahí, el nombre de los poderosos, está hablando de los ángeles. No está hablando de los cristianos. Ahí no está hablando de los seres humanos en absoluto.
Está hablando del cielo y de los seres celestiales, que son una gran asamblea, son una congregación, y Dios se siente en medio de quién? De esos poderosos santos. Mira lo que dice esta versión. Esta versión en el Salmo dice, en inglés dice, let the heavens praise your wonders, O Lord. Deja que los cielos alaben tus maravillas, oh Señor. Your faithfulness in the assembly of the holy ones. Tu fidelidad en medio de la asamblea o congregación de los santos, de los holy ones, de los muy santos. ¿Ves? Está hablando de ángeles. Entonces, en esta versión en inglés dice, porque ¿quién en los cielos se comparará al Señor? Dice, among the heavenly beings, entre los seres celestiales. Y de momento en el 7 dice, oh gran Dios, oh God, greatly to be feared. En el concilio, congregación de los santos, o de los santos ángeles, cuán asombroso eres tú. En la traducción literal de ese texto bíblico. ¿Ves? Así que tenemos que tener cuidado, porque si usted lee eso, abuelo, sin darle sentido, usted cree que está hablando de los cristianos. ¿Verdad que sí? Pero cuando usted estudia tanto el original como otras versiones o traducciones, usted se da cuenta que dice que Dios está en medio de la congregación de los ángeles. Así que estos ángeles tienen también una eclesía, una congregación, una asamblea, según las escrituras. Ellos tienen una organización. Aún dice la escritura que ellos se organizan para la batalla. Apocalipsis 12:7. ¿Qué dice doña Angélica? Apocalipsis 12:7. Dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. ¿Ven? Hay una organización, hay un liderato y hay una jerarquía. ¿Ven? Dice, Miguel y sus ángeles. O sea, había una serie de ángeles bajo el orden de Miguel, y había una serie de ángeles bajo la autoridad de ¿quién? De Satanás. Dice que también hay un rey sobre los demonios. ¿Ven? Un rey sobre los demonios langostas en Apocalipsis 9:11. Apocalipsis 9:11. Junior, Apocalipsis, dásela ahí primero y después yo. Apocalipsis 9:11. Y tiene por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. ¿Quién tiene por rey sobre ellos? Al ángel del abismo, según ese contexto, hermano. ¿De quién están hablando ahí? De unas langostas infernales que salen de un boquete. Sí, está hablando de demonios, ¿verdad? Y esas langostas infernales o demonios salen de ese boquete y hacen daño, y tienen por rey al ángel de ¿quién? Del abismo. Del abismo. O sea, se someten a una autoridad y reciben una orden. Ok. A ellos también se les da clasificaciones, tanto a los ángeles buenos como a los malos. Se les indica que tienen organización y rango. En Efesios 3:10 y en Efesios 6:12. En Efesios 6:3 de Efesios 3 al 10 habla de los ángeles buenos, mientras que en el 6:12 de los ángeles malos. Joven. ¿Y Ney no vale? ¿Ney no vale? Ah, ¿Ney no ha leído? No. Ah, pues es Ney. ¿Cuál es 6:12? 3:10. 3:10. Efesios 3:10. Y si puede leer después el 6:12 también. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales.
ángeles escogidos. Y se le llama principados y potestades. O sea que hay un orden. Pero entre los malos, en el 6:12, ¿qué dicen en Efesios 6:12? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Huestes significa ejércitos. Ejércitos espirituales de maldad. O sea, si están por ejércitos, están gobernados por príncipes, por poderes, significa que hay un orden. Aún entre los demonios hay un orden. Jesucristo enseñó esto. Dice que si Satanás se divide contra Satanás, su reino está por acabarse. Con esto establece que aún Satanás y sus demonios tienen un orden. Todos los reinos tienen que tener un orden. Todos los reinos tienen que tener un orden. Esto es un punto muy práctico para nosotros. Es muy importante saber esto. Los ángeles están organizados. Los demonios están organizados. Sin embargo, los cristianos individualmente y en grupos muchas veces piensan que no es necesario estar organizados. ¿Qué le parece? Cada uno quiere cambiar por su respeto y hacer la cosa que... No hay tal cosa en el reino de Jesucristo como un llanero solitario. Y esto es especialmente importante al saber contra quién estamos luchando. Los creyentes muchas veces creen que pueden solos y que pueden esperar la victoria sin preparación, sin organización, sin disciplina previa. ¿Usted tiene disciplina en su vida cristiana? ¿Usted es disciplinado en su relación con Cristo y en su relación con los santos? ¿Usted es una persona que sabe sujetarse, recibir órdenes y hacer lo que se le manda? ¿Es una persona que sabe cómo preparar su corazón para estar diestro para la batalla? ¿Usted cree que la guerra que tenemos contra el maligno es un relajo que lo podemos hacer a nuestra manera sin preparación? ¿Usted cree que usted podrá solo? Según la Biblia nos tenemos que organizar como cristianos y como un fuerte unido luchar contra las potestades de ¿quién? De las tinieblas. Sabiendo que Dios nos va a dar los recursos para luchar, pero tenemos que organizarnos. Tenemos que empezar a organizarnos. ¿En dónde comienza la organización? Comienza en la casa. Por nosotros. Comienza por nosotros mismos. Nosotros como individuos debemos disciplinarnos. Un soldado se descarga de todo peso y corre la carrera y hace lo que es necesario para agradar a aquel que lo tomó por soldado. Aleluya. Significa que tú y yo somos soldados y tenemos que prepararnos. Los demonios se organizan. Y ellos en organización y con ejército van a venir contra tuya. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Irte solo contra eso? No, no vas a poder. Tú tienes a Jesucristo y tienes a tus hermanos y tienes santos ángeles a tu disposición. Pero tú sabes que tienes que someterte al señorío de Dios. Es de la única manera que se puede resistir al diablo. ¿Qué dice la Biblia? Someteos pues Someteos pues ¿a quién? a Dios. A Dios y resistid al diablo. Y el diablo de vosotros huirá. Pero si no nos sometemos a Dios, ni a aquellos que Dios ha puesto sobre nosotros para dirigirnos, para instruirnos, para enseñarnos, la Biblia dice que el que se opone a la autoridad, ¿quién se opone? A Dios. Pues si no nos sometemos los unos a los otros, no nos estamos sometiendo a Él. Y cuando venga el enemigo, ¿qué va a hacer con nosotros? Bendito. Sí, en la cara. Va a jugar a los pies. Por eso es importante que nosotros aprendamos a sujetarnos y no a estar con nuestras rabietas y nuestras cosas, queriendo hacer las cosas a nuestra manera, porque entonces no estamos unidos. Y donde hay división, ¿quién está? Diablo. Pero donde hay armonía y unidad, dice la Biblia que allí envía Jehová que Bendición y vida eterna.
las almas que de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para destrucción y fortaleza. Y tienen que ver con el dominio propio, tienen que ver con el uso correcto del fruto del Espíritu y con el uso correcto de los dones del Espíritu. Amén. ¿Estamos captando esto? ¿Viste que se desprende de esto de los ángeles? Es terrible, ¿ah? Estoy sin cabeza ahora mismo. A ellos también se le dan clasificaciones gubernamentales. Los creyentes algunas veces pierden lo mejor porque no planean ni organizan sus buenas obras. Pero hermano, tenemos que planear y organizar nuestras buenas obras. A veces las buenas obras simplemente se te presentan. ¿Y quien las organiza quién es? Dios. Dios. Pero otras veces Dios nos manda a hacer cosas y para hacer esas cosas tenemos que organizarnos. ¿Para qué? Para en un esfuerzo conjunto hacer la obra de Dios. La Biblia da ejemplo de eso. Sí, la Biblia da ejemplo de obras que le llamaremos citas históricas o divinas, divine appointments, donde Dios se presenta. Esto es lo que quiero que haga en ese momento, pero también presenta obras donde ha tenido que ver una preparación y un esfuerzo conjunto para ir como un ejército a hacer la voluntad de Dios. De hecho, aún la manera en que Moisés organizó a los ejércitos de Dios y los puso alrededor del tabernáculo, la manera en que se construyó significa que él recibió un diseño de quién. Y él hizo conforme al diseño que le había sido revelado. O sea, Dios es un Dios de estrategias y de planes. Amén. Dios es estratégico. Dice que él planea el fin desde el principio. Él es el gran organizador. Entonces, ¿qué se desprende de ahí? Que nosotros como cristianos también tenemos que someternos a esa organización. ¿Para qué? Para hacer su obra. ¿Ve? ¿Qué vamos a hacer? ¿Hacia dónde vamos a ir? ¿Ve? El rango de los ángeles. El rango de los ángeles. Primeramente quiero hablar del arcángel. El único ángel que específicamente se llama arcángel en la Biblia, ¿cómo se llama? Miguel. Miguel. En Judas 9 aparece. Y se le llama arcángel. En el Antiguo Testamento, a este ángel se le identificaba o se le relacionaba con la nación judía. Y es llamado Miguel, el gran príncipe que protege a su pueblo. ¿El pueblo de qué? De Dios. De Israel. En Apocalipsis 12, a Miguel se le presenta como la cabeza de las huestes celestiales que derrotan al diablo y sus ángeles. ¿Lucharon quién? Miguel y sus ángeles contra el diablo y sus ángeles. Ahora, aunque solo Miguel es llamado específicamente arcángel en la Escritura, algunos teólogos declaran que el silencio, que no se hable de otro, no significa que no existan otros. ¿Por qué? Por lo que dice en Daniel 10:13. Vayan conmigo a Daniel 10:13. Daniel 10:13. ¿Me lo puede leer, joven? Está entre Zacarías y Génesis. Okay. El Antiguo Testamento, ¿verdad? Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. ¿Por qué se piensa que existían otros? Porque allí dice que Miguel era uno de los
¿Estamos viendo? Así como en el pueblo de Dios había príncipes sobre el pueblo de Dios, de las diferentes tribus, entre los ángeles, entre la asamblea de los santos, hay príncipes que están por encima de los demás. Miguel, según las escrituras, era uno. Por eso algunos piensan que posiblemente no era el único arcángel. Hay otros que dicen que cuando venga la voz del arcángel, ¿verdad? Y se menciona arcángel en circular, y de que eso es evidencia de que solamente hay un arcángel, pero eso es una mala exégesis. Porque la escritura haga silencio de algo no significa que algo no exista. Lo que significa es que no sabemos. Conciencia cierta, pero basada en ese texto, Miguel era uno de los principales príncipes. Significa que hay otros principales príncipes junto con quién, con él. En la Iglesia Católica están de acuerdo y dicen y piensan que Gabriel también es un arcángel. Basado en ese texto, y dice que Gabriel es más presentado, más prominentemente en las escrituras, tanto en el Antiguo como en el Viejo Testamento, que el mismo Miguel. Es mejor recordado por su aparición a María como la madre de Jesús. Y de acuerdo a la leyenda judía, Gabriel, a una leyenda judía, estoy hablando de escritos de los judíos, de acuerdo a una leyenda judía. No estoy diciendo que esto sea verdad. Estoy dándole una información, no lo reciba como no, esto es así. Recíbela como una información adicional, como una notita. Según una leyenda judía, el que destruyó a Sodoma y Gomorra fue Gabriel. ¿Qué verdad sea eso? Preguntaremos en el cielo. ¿Me entiendes? Esas son leyendas. La veracidad de las leyendas está por verse. La Iglesia Católica también reconoce a Rafael como un arcángel. Rafael aparece en el libro apócrifo de Tobías. El libro apócrifo de Tobías. Nuestras Biblias no tienen libros apócrifos o deuterocanónicos. Los libros apócrifos o deuterocanónicos son considerados como humanos y se estudian como cosas humanas, pero no como libros inspirados por Dios. De hecho, muchos de esos libros contienen grandes herejías. La palabra herejía significa una enseñanza falsa en cuanto a la fe o al verdadero conocimiento de Dios. Estos libros tienen realidades y cosas ciertas, pero también tienen herejía. Son libros históricos. Pero ni siquiera los hebreos, ni los cristianos, aceptamos esos libros como inspirados por Dios. Libros históricos. Macabeo, 1 y 2 y cosas así. Sabiduría, Tobías, Jodías. Todas esas cosas. Dice que en este libro de Tobías, Rafael se refiere a sí mismo como uno de los 7 ángeles que están de pie delante del trono. Siempre habrá, ahora voy a escribir algo al respecto de esto. Siempre habrá diferencia de opiniones sobre la organización angelical hasta que lleguemos al cielo y descubramos de primera mano cómo es. Hasta entonces hay una verdad de la que podemos estar seguros. La jerarquía angelical es completamente diferente a la buropatología que encontramos aquí. Digo buropatología porque nosotros decimos burocracia. La burocracia, estoy enseñándole, es buena. La buropatología es el daño en la burocracia. Cuando la burocracia se vuelve desmedida y se comienza a usar mal,
Eso se llama buropatología, daño en la burocracia. La burocracia lo que enseña es que hay diferentes niveles y hay una organización. Y que si se usa bien esa organización, todo funciona bien. La buropatología es cuando hay tantas cosas que hacer para llegar a un lugar que nada corre bien. Eso es lo que hay en el gobierno. Eso es lo que hay en el gobierno. La gente dice, esta burocracia. No, el término correcto es buropatología. ¿Aprendieron algo nuevo? Bien. Bien. Buropatología. Bien. En el cielo no hay buropatología como lo hay en la tierra. O sea, no hay ineficiencia, no hay duplicación de esfuerzo innecesario y ningún trabajo es dejado pendiente. Eso es lo que pasa en la buropatología. Ineficiencia, duplicación de esfuerzo y a cada rato dejan a uno como guindando. No resuelve. Gracias en el Señor, allí no es así. Hay una armonía Gloria a y Dios. todo está perfecto. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Los ángeles trabajan con una perfecta armonía en el servicio a Dios y como espíritus ministradores a la humanidad. Amén. La semana que viene continuamos con los principales príncipes, con los líderes gubernamentales, principados, autoridades, poderes, señoríos, potestades y todas esas cosas. Si la gracia de Dios lo permite. Padre Santo, te doy gracias, te alabo, te bendigo.